Lo que hallaron bajo las raíces de una ceiba milenaria podría cambiar la historia de Mesoamérica para siempre. Olvida todo lo que creías saber sobre los mayas. No estamos hablando de Chichén Itzá, ni de Uxmal, ni de los templos que aparecen en los libros de historia. Esto es distinto. Esto es un misterio que la selva decidió guardar durante más de 1000 años. En el corazón verde de Yucatán, donde la humedad devora el silencio y las raíces parecen custodiar secretos de otro mundo. Un hallazgo arqueológico ha dejado a los expertos sin palabras. Todo comenzó en 2018, cuando un grupo de arqueólogos mexicanos, trabajando en una zona que ni siquiera aparecía en los mapas turísticos, cerca del poblado de Oxcutzcap, tropezó con algo que no debía estar ahí. Bajo la sombra de una ceiba centenaria, el árbol sagrado de los mayas, apareció una estructura oculta que no solo desafía la arqueología, sino también las creencias más profundas sobre su civilización. Los estudios más recientes del INAH y la UNAM revelan que este sitio podría contener pistas sobre rituales sagrados que se creían borrados del tiempo. Pero lo más inquietante no es lo que encontraron, sino lo que podría significar. Porque si las teorías de los investigadores son correctas, estamos frente a un descubrimiento que podría reescribir toda la historia de Mesoamérica. Pero antes de adentrarnos en lo que realmente encontraron, necesitamos entender por qué este descubrimiento es tan extraordinario. La península de Yucatán no es solo tierra firme, es una inmensa plataforma de piedra caliza que se extiende bajo el mar Caribe, perforada por miles de cenotes y cavernas subterráneas que forman el sistema de ríos subterráneos más largo del mundo. Para los antiguos mayas, estos cenotes no eran simplemente fuentes de agua dulce, eran portales al inframundo, lugares sagrados donde se comunicaba con los dioses. Durante décadas, los arqueólogos han documentado cómo los mayas utilizaban estos espacios naturales para realizar ceremonias de una complejidad asombrosa. Pero lo que se descubrió cerca de Oxcutzcap sugiere que había algo más. Algo que conectaba todos estos sitios sagrados de una manera que nunca habíamos imaginado. El equipo dirigido por la doctora Elena Morales, una arqueóloga especializada en arquitectura maya de la UNAM, estaba realizando un mapeo rutinario de estructuras menores cuando sus instrumentos de girodar detectaron una anomalía significativa bajo lo que parecía ser solo selva virgen. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que las primeras lecturas indicaban la presencia de una estructura de piedra enterrada a aproximadamente 5 metros de profundidad. Lo que inicialmente pensaron que sería una pequeña plataforma ceremonial, resultó ser la entrada a un complejo subterráneo que se extendía por más de 200 metros cuadrados. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. La estructura no había sido construida excavando la tierra, había sido edificada aprovechando una caverna natural, modificándola y expandiéndola con una precisión arquitectónica que rivalizaba con los grandes centros ceremoniales conocidos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que el santuario subterráneo presenta características únicas en el mundo maya. Las paredes de la caverna natural habían sido recubiertas con una mezcla de cal y sascap, el material blanco tradicional maya, pero con una técnica nunca antes vista. En lugar de aplicarse de manera uniforme, el recubrimiento formaba patrones geométricos complejos que parecían seguir las formas naturales de la piedra caliza. Cuando el equipo logró acceder al interior utilizando técnicas de espeleología arqueológica, se encontraron con un espectáculo que les quitó el aliento. El santuario constaba de 7 cámaras principales, cada una con características distintas y propósitos aparentemente específicos. La cámara central, Amas Grange, contenía lo que claramente era un altar ceremonial tallado directamente en la roca viva del suelo de la caverna. Pero lo que realmente distingue a este sitio de cualquier otro descubrimiento maya son los murales. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que las pinturas que adornan las paredes del santuario representan escenas ceremoniales nunca antes documentadas en el arte maya. Las imágenes muestran figuras humanas en posturas rituales, pero rodeadas de elementos iconográficos que no aparecen en ningún otro sitio conocido. En una de las cámaras laterales, los arqueólogos encontraron algo aún más intrigante. Una serie de glifos mayas tallados en la pared que, cuando fueron traducidos por especialistas en epigrafía maya, revelaron referencias a un lugar de transformación y a rituales relacionados. El despertar del alma. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este santuario fue utilizado durante un periodo de tiempo muy específico, probablemente entre los años 700 y 900 de nuestra era, durante el apogeo del periodo clásico maya.
Lo más sorprendente es que, a diferencia de la mayoría de los sitios arqueológicos mayas que muestran signos de abandono gradual, este santuario parece haber sido sellado deliberadamente. Los arqueólogos encontraron evidencia de que las entradas fueron bloqueadas intencionalmente con piedras y material de relleno, como si quien lo utilizaban hubieran querido preservarlo para el futuro, o protegerlo de algún peligro inminente. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que el sellado del santuario coincide temporalmente con el periodo conocido como el colapso maya clásico, cuando muchas de las grandes ciudades fueron abandonadas misteriosamente. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Fue este santuario sellado como parte de un esfuerzo desesperado por preservar conocimientos sagrados para antes del fin de una era? Entre los objetos encontrados en el santuario destacan varios que han desconcertado a los expertos. Se recuperaron más de 30 vasijas cerámicas de estilos nunca antes catalogado, con decoraciones que combinan elementos tradicionales mayas con motivos que parecen provenir de tradiciones culturales diferentes. También se encontraron instrumentos de obsidiana de una calidad excepcional, pulidos hasta alcanzar un brillo casi metálico y tallados con una precisión que sugiere que fueron creados específicamente para ceremonias muy especiales. Pero quizás el hallazgo más enigmático fue una colección de pequeñas esferas de jade verde, cada una del tamaño de una canica, grabadas con símbolos diminutos que requieren magnificación para ser apreciados completamente. Los análisis petrográficos han confirmado que el jade proviene de las canteras guatemaltecas tradicionalmente utilizadas por los mayas, pero el estilo de grabado es completamente único. La doctora Morales y su equipo han propuesto una teoría revolucionaria sobre el propósito de este santuario. Basándose en el análisis de los murales, los glifos y la disposición arquitectónica de las cámaras, sugieren que no se trataba simplemente de otro templo ceremonial. En su lugar, creen que funcionaba como una especie de escuela de misterios maya, un lugar donde se transmitían conocimientos esotéricos y se realizaban iniciaciones espirituales de alto nivel. Esta interpretación se ve respaldada por el descubrimiento de lo que parece ser un sistema de acústica intencional dentro del santuario. Las cámaras están diseñadas de tal manera que los sonidos producidos en unas se amplifican y resuenan en las otras, creando efectos acústicos complejos que habrían sido perfectos para ceremonias que involucraran cantos, música y recitaciones rituales. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de contactos culturales mucho más amplios de lo que se creía anteriormente. Algunos investigadores han notado similitudes entre ciertos elementos encontrados en el santuario y tradiciones espirituales de otras culturas mesoamericanas, sugiriendo que este sitio podría haber sido un punto de encuentro e intercambio de conocimientos sagrados entre diferentes grupos culturales. La versión popular y las leyendas locales cuentan historias sobre cuevas sagrados donde los antiguos sabios guardaron sus secretos más profundos. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre hasta qué punto estas tradiciones orales reflejan hechos históricos reales. Lo que sí está confirmado es que el santuario muestra evidencia de haber sido visitado y utilizado durante varios siglos, no solo durante el periodo clásico. Los arqueólogos han identificado al menos 3 fases distintas de uso, cada una con características arquitectónicas y artefactuales específicas, que indican una tradición continua pero evolutiva de prácticas ceremoniosas. En la cámara más profunda del santuario, situada casi 10 metros bajo el nivel del suelo, se hizo un descubrimiento que ha generado tanto excitement como controversia en la comunidad arqueológica. Allí, en una pequeña cámara circular que solo puede ser alcanzada arrastrándose a través de un túnel estrecho, se encontró lo que parece ser una biblioteca de códices de corteza de amate, los libros tradicionales mayas. El estado de conservación de estos documentos es extraordinario, probablemente debido a las condiciones ambientales específicas de la cámara en humedad constante, temperatura estable y ausencia total de luz. Los primeros análisis han revelado que los códices contienen información sobre calendarios ceremoniales, descripciones de rituales complejos y lo que parecen ser instrucciones detalladas para prácticas espirituales que no aparecen en ningún otro documento maya conocido. Uno de los códices en particular ha captado la atención de los especialistas. Contiene lo que parece ser un mapa detallado de sitios sagrados en toda la península de Yucatán, incluyendo muchos que aún no han sido descubiertos por los arqueólogos modernos. Si la información contenida en este documento es precisa, podríamos estar al borde de una serie de descubrimientos que revolucionarían nuestra comprensión de la organización territorial y espiritual de la civilización maya.
Los trabajos de documentación y conservación en el santuario continúan, pero ya han surgido hallazgos que desafían algunas de nuestras suposiciones más básicas sobre los antiguos mayas. Por ejemplo, los análisis de residuos encontrados en las vasijas ceremoniales han revelado la presencia de sustancias que no se creía que fueran conocidas o utilizadas por los mayas, incluyendo compuestos que podrían haber tenido propiedades psicoactivas. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la posibilidad de que las ceremonias realizadas en este santuario involucraran estados alterados de conciencia inducidos por plantas o preparaciones específicas. Si esta hipótesis se confirma, tendríamos evidencia directa de prácticas chamánicas sofisticadas que hasta ahora solo habían sido inferidas a partir de representaciones artísticas. La importancia de este descubrimiento va mucho más allá del valor arqueológico tradicional. El santuario de Yucatán está proporcionando una ventana única hacia aspectos de la espiritualidad y el conocimiento maya que rara vez se preservan en el registro arqueológico. La mayoría de lo que sabemos sobre las creencias y prácticas religiosas mayas proviene de fuentes posteriores a la conquista española o de interpretaciones de arte y arquitectura monumental. Aquí por primera vez tenemos acceso directo a un espacio que fue utilizado exclusivamente para propósitos espirituales, preservado en condiciones que han mantenido intactos no solo los objetos físicos, sino también restos orgánicos que normalmente se descomponen con el tiempo. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral, condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. El análisis de polen y otros restos botánicos encontrados en el santuario ha revelado que los antiguos usuarios de este espacio cultivaban o recolectaban plantas específicas que no crecen naturalmente en la región. Esto sugiere una red de intercambio o conocimiento botánico mucho más sofisticada de lo que se había documentado previamente, con importantes para nuestra comprensión de la medicina tradicional maya y sus prácticas curativas. Uno de los aspectos más fascinantes del santuario es la evidencia de que fue utilizado por mujeres en roles ceremoniales importantes. Varios de los esqueletos encontrados en cámaras específicas son claramente femeninos y están acompañados de objetos ceremoniales de alto estatus, incluyendo ornamentos de yate y herramientas rituales finamente trabajadas. Esto es particularmente significativo porque contradice la imagen tradicionalmente masculina del sacerdocio maya, que se había construido a partir de otras fuentes arqueológicas. Los murales del santuario también muestran figuras femeninas en posiciones de liderazgo ceremonial, sugiriendo que este sitio podría haber sido un centro de poder espiritual femenino dentro de la sociedad maya. Los estudios más recientes han revelado otro elemento. El santuario parece haber sido diseñado para aprovechar fenómenos astronómicos específicos. Durante ciertos días del año, la luz solar penetra a través de aberturas cuidadosamente calculadas en el techo de la caverna, iluminando elementos específicos de los murales y el altar central. Este tipo de arqueoastronomía era conocido en otros sitios maya, pero nunca había sido documentado en un contexto subterráneo con esta precisión. Los cálculos preliminares sugieren que las alineaciones se corresponden con eventos astronómicos importantes en el calendario maya, incluyendo solsticios, equinoccios y posiciones específicas del planeta Venus, que era de particular importancia en la cosmología maya. La complejidad técnica requerida para crear estos efectos de iluminación en un entorno subterráneo habla de un nivel de conocimiento astronómico y arquitectónico que supera incluso lo que se había documentado en los grandes centros ceremoniales de superficie. Los ingenieros que diseñaron este santuario debían tener un entendimiento sofisticado no solo de los movimientos celestiales, sino también de la geometría y la óptica necesarias para traducir ese conocimiento en efectos visuales dramáticos. Durante los primeros meses de 2019, mientras el equipo documentaba estos efectos lumínicos extraordinarios, comenzaron a notar algo que inicialmente descartaron como los patrones de luz que se proyectaban sobre los murales. No solo iluminaban las escenas ceremoniales, sino que parecían activar secuencias narrativas completas que solo podían apreciarse cuando la luz solar incidía en el ángulo preciso. Esta observación llevó a los investigadores a permanecer en el santuario durante ciclos astronómicos completos, documentando cómo diferentes épocas del año revelaban distintas capas de información visual en las pinturas murales. Lo que descubrieron fue que los antiguos artistas mayas habían creado algo parecido a un calendario visual tridimensional, donde cada evento astronómico desvelaba conocimientos específicos, pintados con pigmentos que solo se hacían visibles bajo determinadas condiciones de iluminación.
Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que algunos de estos pigmentos contienen minerales que no se encuentran naturalmente en Yucatán. Los análisis espectrográficos revelan la presencia de óxidos metálicos que debieron ser importados desde regiones muy distantes, posiblemente desde las montañas de Guatemala o incluso desde territorios que hoy corresponden a Honduras. Esto plantea interrogantes fascinantes sobre las redes comerciales y el intercambio cultural en el mundo maya clásico. Si estos materiales llegaron hasta este santuario subterráneo, significa que quienes lo utilizaban tenían acceso a recursos y conocimientos que trascendían las fronteras regionales tradicionales. No hablamos de comerciantes ocasionales, sino de una red organizada de intercambio de materiales ceremoniales específicos. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando examinamos los restos humanos encontrados en el sitio. A diferencia de otros enterramientos maya, donde los individuos suelen estar acompañados por objetos que reflejan su estatus social o profesión, los restos del santuario muestran un patrón completamente diferente. Cada persona enterrada allí porta símbolos y artefactos que sugieren conocimientos especializados en astronomía, medicina herbal y lo que solo podemos describir como ciencias ocultas. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estos individuos no eran simplemente sacerdotes o nobles, sino especialistas en disciplinas que requerían décadas de formación. Los análisis de sus dientes revelan patrones de desgaste consistentes con el uso de instrumentos específicos, posiblemente relacionados con la observación astronómica o la preparación de sustancias medicinales complejas. Uno de los esqueletos femeninos, denominado por los arqueólogos como la Señora de las Estrellas, presenta modificaciones craneales intencionales que van mucho más allá de las típicas deformaciones estéticas mayas. Su cráneo muestra evidencia de haber sido moldeado desde la infancia de una manera que sugiere propósitos relacionados con capacidades cognitivas específicas, aunque la ciencia moderna no puede confirmar si estas modificaciones tenían efectos reales en las funciones cerebrales. Lo verdaderamente extraordinario es que esta mujer fue enterrada con un dispositivo que inicialmente los arqueólogos confundieron con una diadema ceremonial. Un examen más detallado reveló que se trata de un instrumento de observación astronómica de una sofisticación técnica asombrosa. Está construido con una aleación de cobre y oro que forma lentes cóncavas perfectamente pulidas, capaces de magnificar objetos distantes con una precisión comparable a los telescopios primitivos europeos del siglo XVI. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica como Arqueología Mexicana sugieren que este instrumento habría permitido observaciones celestiales de una precisión imposible a simple vista. Los mayas habrían podido detectar las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, y calcular con exactitud matemática los ciclos de planetas distantes que influenciaban sus calendarios ceremoniales. Esta revelación ha obligado a los historiadores a reconsiderar fundamentalmente nuestras suposiciones sobre el desarrollo tecnológico en las civilizaciones precolombinas. Si los mayas del periodo clásico tenían acceso a instrumentos ópticos de esta calidad, sus conocimientos astronómicos podrían haber sido mucho más avanzados de lo que cualquier evidencia anterior había sugerido. Durante el verano de 2020, mientras el mundo lidiaba con la pandemia, el equipo de la doctora Morales continuó trabajando en el santuario con protocolos de seguridad estrictos. Fue durante este periodo de trabajo intensivo y relativamente aislado, cuando hicieron lo que posiblemente sea el descubrimiento más revolucionario de todo el proyecto. En una cámara lateral que inicialmente parecía haber sido utilizada para almacenamiento, los arqueólogos encontraron algo que desafía nuestra comprensión básica de las capacidades tecnológicas mayas. Enterrado bajo varios centímetros de sedimento calcáreo, descubrieron lo que solo puede describirse como un mecanismo de cálculo astronómico construido enteramente con materiales orgánicos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que este dispositivo consiste en un sistema complejo de discos de madera dura, cada uno grabado con símbolos matemáticos y astronómicos. Montado sobre un eje central que permite rotaciones precisas, los discos pueden alinearse en diferentes combinaciones para realizar cálculos que abarcan desde predicciones de eclipses hasta determinación de fechas ceremoniales óptimas, basadas en múltiples ciclos planetarios simultáneos. Lo que hace este hallazgo verdaderamente excepcional es que el mecanismo incluye compensaciones para la precesión axial de la Tierra, un fenómeno astronómico extremadamente específico, sutil, que los astrónomos europeos no comprendieron completamente hasta el siglo XVIII. Los mayas no solo conocían este movimiento celestial casi imperceptible, sino que habían desarrollado tecnología específica para incorporarlo en sus cálculos ceremoniales. La preservación del dispositivo es milagrosa. Las maderas utilizadas fueron tratadas con resinas naturales que las han mantenido flexibles y funcionales después de más de 1000 años enterradas. Cuando los restauradores lograron activar el mecanismo por primera vez desde el periodo clásico,
Descubrieron que seguía funcionando con una precisión que permite calcular posiciones planetarias con márgenes de error inferiores al 1%. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este tipo de tecnología no era exclusiva de este santuario, sino parte de una tradición científica maya mucho más amplia de lo que habíamos imaginado. Los símbolos grabados en los discos aparecen también en otros sitios arqueológicos de la región, sugiriendo que existía una red de conocimiento compartido entre diferentes centros ceremoniales. Pero quizás el aspecto más perturbador de este descubrimiento es lo que el mecanismo revela sobre el calendario maya y sus predicciones. Cuando los especialistas en arqueoastronomía introdujeron las fechas actuales en el dispositivo, descubrieron que los cálculos mayas incluían eventos astronómicos que no ocurrirán hasta dentro de varios siglos. Los antiguos mayas no solo habían mapeado el pasado y el presente celestial, sino que habían proyectado sus conocimientos hacia un futuro muy distante. Sus cálculos incluyen alineaciones planetarias, conjunciones estelares y fenómenos astronómicos que la ciencia moderna apenas está comenzando a predecir con nuestros ordenadores más avanzados. Esta capacidad predictiva plantea interrogantes profundos sobre los propósitos reales del santuario. No se trataba simplemente de un lugar de culto, sino de un centro de investigación científica donde generaciones de especialistas mayas acumularon y preservaron conocimientos que trascendían su época histórica. Habían construido una cápsula del tiempo intelectual diseñada para transmitir sabiduría a civilizaciones futuras que pudieran comprenderla. El santuario secreto de Yucatán no es solo un descubrimiento arqueológico. Es una ventana hacia una civilización que comprendía el cosmos de maneras que apenas estamos comenzando a apreciar. Bajo las raíces de aquella ceiba centenaria, yacía no solo el pasado maya, sino también nuestro propio futuro científico, esperando pacientemente a que estuviéramos listos para recibirlo. Lo que comenzó como una excavación rutinaria se ha convertido en una revolución que reescribe la historia de la humanidad, demostrando que los límites entre ciencia antigua y moderna son mucho más difusos de lo que jamás habíamos imaginado.